Placer saludarte, Paola Ponroy. César Abraham, te saludamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer, igualmente para mí. Muchas gracias Un por placer. la Gracias a convocatoria. vos. Muchísimas gracias. Desde Capital Federal, pero con una fuerte raíz en Paraná. Sí, y ahora estoy en Quilmes, o Ah, sea, circulo. bien. Circulando. Bueno, Patricia ha lanzado su primer libro que se llama Casa con Pileta y conociendo un poco su historia y de qué va el libro, hubo un montón de frases que resonaron, un montón, en donde en una de ellas dice, ¿qué puedo escribir yo que no tengo identidad? Siendo socióloga y psicóloga, ¿qué es la identidad y qué te generó esto para comenzar a escribir tu libro? Bueno, qué pregunta, pero sí, es lo que me pregunté en un momento y no encontré respuesta. No, ahí decidí empezar a escribir porque me parece que no tiene una sola respuesta, ¿no? Es algo que se va haciendo como al andar. Y sí, bueno, la novela sí está anclada fuertemente en un personaje que se hace porque, bueno, se construye un personaje, finalmente, bueno, logro salir, ¿no? Como quizás de mi reflexión que me convocaba en ese momento. Y es un personaje que, bueno, que se empieza a preguntar sobre dónde está parada en el mundo, ¿no? Eso es como lo más interesante y sobre, bueno, lo que le pasó a ella, pero también termina, bueno, o empieza a preguntarse sobre la historia, lo que nos pasó a todos, digamos, que también hace a nuestra identidad. En este caso, con el centro de detención que tiene al lado la protagonista con semejante historia que tenemos también todos, ¿no? Como, bueno, cada uno lo sentirá en mayor o menor medida. Esta protagonista en un momento se le planta enfrente porque no le queda otra, digamos. Patricia, vamos a resumir la Sí, historia para quienes no la conocen, a instancias de todo este replanteo que surge en el libro. sí. Y yo creo que es una protagonista que se pregunta, bueno, tiene una crisis bueno, empieza su crisis de identidades con la llegada de su hijo, bueno, su posparto luego, y se empieza a preguntar sobre su lugar en el mundo y como contemporáneo a esto, se da cuenta que compró una casa en la que no había caído que estaba un centro clandestino de detención al lado, ¿no? Y que asoma a través de su pileta. A raíz de eso ella escucha, porque el centro este de detención es, en ese entonces, es una brigada, cuando se empieza a preguntar esto, una brigada de investigaciones que es una brigada que antes fue Pozo. Ella escucha música y se pregunta, bueno, si yo estoy escuchando esta música, ¿no? En la que están los presos y demás por detenidos, cumbia de verano y demás, bueno, me imagino que debe haber sido difícil no escuchar, ¿no? Como, bueno, las torturas que están, por ejemplo, en libros como La Voluntad y en las que gente detenida menciona que escuchaba justamente el otro lado, ¿no? Como Patricia, vos hablas de un personaje, pero este personaje que estás relatando tiene que ver con tu propia vida. Desde ya, sí, sí, desde ya, pero por suerte no se queda en eso, no quiero spoilear la novela y tampoco como, bueno, como, sí, adueñarme de la imaginación de quien lo pueda leer, pero sí, totalmente, empieza, lo que pasa que yo sí sabía como, bueno, más o menos dónde me ubicaba, pero no dejaba de ser, no dejó de ser para mí como conmocionante, digamos, es no sé, una arquitectura, la arquitectura, lo simbólico de eso, ¿no? Y lo Quizás simbólico, ahora que claro, ya, pensaba en esto, lo simbólico de eso y que además se ancla con tu historia personal. Digamos, vos totalmente, siendo sí. adulta te enterás que eras una hija adoptada por esos padres que hasta entonces vos creías que eran tus padres biológicos.
totalmente, sí. Sí, sí, es así. Y tengo que hacer toda una búsqueda, la búsqueda tradicional más de, bueno, la que más me interesó realizar, uno termina después en búsqueda, ¿no? Pero fue en distintas búsquedas, pero la de abuelas, sí, uno se pregunta por si, sobre todo la pregunta en ese momento era si me estaban buscando por ejemplo, una abuela, ¿no? Si una abuela me estaba buscando, si del otro lado había una historia digamos, en la que alguien estuviera como, ¿no? Sufriendo y preguntándose, pero bueno, de una manera quizás como, no sé, bueno, más jorobada, ¿no? ¿Vos Porque a mí, presentías que podrías haber sido una niña apropiada? claro, bueno, sí, yo fui adoptada, digamos, o sea, yo fui adoptada ilegalmente, eso es así, o sea, bueno, tengo una partida de nacimiento que es la que le dieron a mi padre, bueno, de una forma informal, ilegal, que coincide con la forma, muchos casos en los que se hacía en esa época. Después están, bueno, por eso también busqué bastante por el tema de, bueno, se cruzaba con varios temas, con la trata de personas, con abuelas, bueno, además no es exhaustivo, o sea, yo no puedo decir 100%, digo, bueno, que no sea biológicamente o sea, no lo sé, la verdad tuve que aprender a convivir con eso, es así. Hice una historia de eso y empecé a escribir sobre lo que yo sentía que era de lo que carecía, que era una identidad. Ahora, por suerte, la identidad es bastante más amplia, porque bueno, de lo que yo, digamos, carezco es de los datos sobre mi identidad biológica. Luego, bueno, después tengo una historia, digamos, no es que no o sea, cada uno también puede verlo como, Sí, como y esta identidad pueda. se va creando de acuerdo Claro, al eso como me contexto. tocó a mí, ¿qué Claro. voy a hacer? Ujú. Pero pudiste avanzar con eso, digo, más allá de las charlas que tuviste con quienes son tus padres, con quienes ejercieron ese rol, además con quienes te criaron, Sí. digo, ¿pudiste resignificar toda esta historia? Que en gran medida entiendo que se vuelca también en el libro. Sí, se vuelca un montón y sí, pude hasta como creo que todos podemos en la vida, hasta donde pude. Y también no sé si hasta dónde... Yo estoy satisfecha en este momento con ese tema porque también me di cuenta de algo que es como al estilo medio la carta robada, ¿no? Ese cuento de Poe, que es, tuve que hacer, porque al principio cuando te dicen que vos, bueno, que recibís la noticia de tu adopción y demás, a la edad que sea, es muy movilizante y... y empezás un camino que, bueno, no sabes dónde lo vas a terminar, pensando cosas como muy, muy raras, la verdad que si uno siente que se le resquebraja todo, verdaderamente eso tiene en común con la protagonista, pero en mi caso yo, y creo que a la protagonista también le pasó, llegué a encontrar en mis padres a mis padres, o sea, tiene que ver con eso, o sea, que suena quizás como raro, pero quizás sienta que avancé porque realmente tuve que hacer ese camino que fue de vueltas y vueltas, ¿no? Para darse cuenta que lo que uno busca quizás está al lado. Después, sí, el dato fehaciente, digamos, qué es eso, tampoco sabemos bien, ¿no? O sea, quitándole como, bueno, hay misterios en la vida. Claro. Patricia, Sí, ¿verdad? para que no quede colgada la historia, vos creyendo que eras una niña apropiada, te acercaste hasta abuelas y Sí, pediste que te hicieran un análisis, ¿no?
Sí, desde ya, sí. Me acerqué, conocí bueno, como al equipo, conocí a un psicólogo que en ese momento estaba a cargo como de todo de recibir a las personas que tenían dudas. Creo que ahora debe ser así, hace un montón que no lo veo. En ese momento Marco se llamaba. Y, y bueno, y tuve que cotejar el ADN, sí, desde ya. Incluso, bueno, incurrí en distintas búsquedas, pero eso primero me dio, al momento de hacerlo, cuando en la espera y demás, me dio mucha tristeza porque la verdad es bastante escalofriante estar esperando un resultado que te diga, pero eso también, que vos, que no sé, que a alguien le pasó todo eso terrible, que igual te digo que a la vez les cuento que es lo que yo pienso es que nos pasó a todos. Lo que pasa es que a veces uno se ubica más cerca o más lejos de esas experiencias. Ahora, cuando estás tan cerca de esa experiencia, en ese momento, y son días jodidos, te digo. Debe ser tremendo, Sí, debe sí, ser tremendo. Patricia, para ir terminando, vamos a Sí, hablar de algo mucho más lindo, obviamente. Lo lindo que es la vida de lo que estamos hablando. Pero sí. algo mucho más lindo fue algo que creaste, que te llevó 12 años y que se llama Casa con Pileta, que es tu primer libro y que también vas a venir vas a ir a todas las provincias de la Argentina, pero vas a estar en Paraná también. Ay, ojalá esté pronto en Paraná, me encantaría, pues ya veo, hay una cuenta de Instagram que muestran cómo están Los los lapachos. árboles, no, es una locura. Así que ojalá que esté pronto. Contanos, de Casa Tomás, ¿dónde Eh, puede comprar al libro? en todas las librerías entiendo que está, y si no, avisen de alguna forma. Y por Mercado Libre, bueno, y también llega si están afuera del país, también lo pueden comprar. Pero creo que nadie me ha dicho, fui a tal lado y no estaba, así que bueno, cualquier cosa me contarán. Ahí en Paraná me dijeron que estaba, bueno, no sé si puedo nombrar, pero que entiendo que está. Patricia, un Buenísimo, placer. Muchísimas gracias. gracias por esta entrevista. Un placer, en Un verdad. gustazo para mí y bueno, nos vemos cuando ande por allá. Te Dale, un esperamos. beso grande, muchas Chao, chao. gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas Patricia gracias. Salinas.